idea es tratar de identificar cómo algunos aspectos en la vida de David, en el reinado de David, cómo se ejerce la nueva asignación que ahora tenemos en el reino. Entonces, hemos hablado de lo prioritario que es el ser por encima del hacer, ¿no? Recuerde, no se preocupe tanto por qué es lo que Dios quiere que yo haga. Preocúpese primero por quién es que Dios quiere que usted sea. Porque cuando usted tiene claro en el reino quién es, va a identificar fácilmente lo que tiene que hacer. Entonces, por eso hemos enfatizado lo prioritario que es el ser por encima del hacer. Alegramos el corazón de Dios con lo que somos, pero ojo, no podemos olvidar que sus ojos están atentos a lo que hacemos. Perdóneme que insista aquí y repita algo que, escuche, es prioritario el ser, pero eso no significa que no importa el hacer. No, al contrario. Cuando yo soy, todo lo que hago responde a la identidad que ostento. Yo soy y hago conforme a lo que soy. Entonces recuerde, lo que yo soy alegra el corazón de Dios, pero sus ojos están atentos a todo lo que yo hago. A todo lo que yo hago. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que él es alegra el corazón de Dios. Pero encontramos en el relato de hoy un registro de algo que él hizo que fue desagradable a los ojos de Dios. Y note, hoy vamos a mirar el capítulo 11 de segundo de Samuel, pero note el último, la última frasecita de todo ese capítulo. Ahí a la altura del verso 27 dice: mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Mire la diferencia que quiero enfatizar. Lo que David era agradaba el corazón de Dios. Pero en este momento lo que David hizo fue desagradable a los ojos de Dios. Por eso le decía, lo que tú eres alegra el corazón de Dios. Pero lo que tú haces es seguido por los ojos de Dios. Es observado por los ojos de Dios. Y en nuestro acercamiento de cómo se vive en el reino, hoy vamos a hablar del hacer. Recuerda, hemos puntualizado 3 cosas hasta aquí, ¿no? Primero dijimos que en el reino vivimos para alegrar el corazón de Dios, ¿no? Para alegrar el corazón de Dios. Lo segundo que vimos es que Dios quiere que disfrutemos lo que somos y lo que nos ha dado, ¿cierto? Y el domingo pasado hablábamos de la importancia de manifestar la gracia que nos alcanzó. Usted fue alcanzado por gracia, pues manifieste, muestre la gracia que a usted lo alcanzó. Pero reitero, hoy quiero que nos concentremos en el hacer, en lo que hacemos. Entonces la propuesta para hoy es la siguiente. En el reino, todo lo hacemos en el nombre del Señor y para la gloria y honra de Él. Amén. Y por favor, si usted está tomando nota, ponga una rayita debajo de la palabra. ¿Cuál? A ver. ¿Cuál? Todo. No, todo. En el reino, todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor y para la gloria y honra de Él. Porque a veces pensamos que bueno, cuando cantamos y alabamos para el Señor. Cuando de pronto bendecimos a alguien, ayudamos a alguien, lo hacemos como para el Señor. Pero escuche, todo.
Cuando usted va a su trabajo, cuando usted compra algo, cuando usted hace un negocio, cuando usted, la forma como usted mantiene su casa, la forma como usted mantiene su vida, la forma como usted maneja su tiempo, todo lo que hacemos, todo lo hacemos en el nombre del Señor y para la gloria y honra de Él. En este punto del ejercicio del reinado de David, él ha hecho muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas más notables que David hizo es que trajo la presencia de Dios y la convirtió en el centro de la vida de la nación. Volvió a rescatar la centralidad de la presencia de Dios en la vida de la nación. Sometió a sus enemigos, extendió sus fronteras, conquistó franjas de territorio que Israel había descuidado y que había dejado en manos de sus enemigos. David a estas alturas ha levantado un poderoso ejército y la nación se siente segura. Incluso, como lo vimos el domingo pasado, ha expresado la gracia de Dios con la descendencia de Saúl a través de Mefiboset. Pero el texto ahora nos dice que hay algo que David hizo que fue desagradable a los ojos de Dios. Cuando uno piensa bueno, yo soy un ciudadano del reino, ¿qué hago? Uno piensa, bueno, afortunadamente esto se ha superado un poquito. Pero antes una persona llegaba a una iglesia cristiana evangélica y la primera cosa que le preguntaba a uno es: ¿y aquí qué le prohíben a uno? ¿No? ¿Recuerda esa? Como le digo, ya eso gracias a Dios ya casi no se ve, pero ese era como el estigma antes, ¿no? Y aquí uno qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Y yo creo que a veces sería como más fácil que tuviéramos una lista que describiera con precisión todo lo que podemos hacer y no podemos hacer en cualquier situación que vivamos, ¿cierto? Pero no es así. Entonces se torna un poquito más complejo, porque cuando usted va a la escritura y por ejemplo la escritura le dice ame a su prójimo, usted no tengo otro chance, la escritura lo dice, ¿sí? Pero cuando uno se encuentra frente a situaciones donde la escritura no da, voy a citar un ejemplo hoy, porque fue muy recurrente esta semana. Escuché en varios grupos cristianos debates sobre, por ejemplo, ¿debe un cristiano participar en protestas sociales o no? Y fue muy interesante, escuché varias, y entonces uno dijera, bueno, yo voy a la escritura y no hay un capítulo que hable de protestas sociales. Ya yo sé qué debo hacer con mi prójimo, amarlo, porque es que la escritura lo dice. Entonces cuando lo que debo hacer está escrito, es más fácil, ¿cierto? Pero cuando no está escrito, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para que responda a eso de hacerlo en el nombre del Señor y para la honra y gloria del Señor? ¿Sí? Entonces, cuando uno observa el ejemplo de lo que pasó con David, y ya vamos a leer el texto, aunque yo sé que usted lo conoce, este relato de hoy, porque yo creo que es uno de los textos, yo creo que este es uno de los pecados más predicados en la historia de la iglesia, el pecado de David, ¿no? Es uno de los pecados más predicados en toda la historia. Pero cuando uno observa el ejemplo de David, uno puede identificar sin duda que este hombre hizo cosas que no estaban permitidas. Sí, uno no tiene, pero David, tú estás haciendo, la embarraste, ¿cierto? Pero, vuelvo y repito, cuando estamos frente a cosas que no están escritas, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo hacemos? Y hay dos acciones muy visibles en el ejemplo de David que nadie dudaría en condenarlas cuando uno lee este pasaje, ¿cierto? Y uno dice, eso que David hizo lo coloca bajo el castigo de Dios. David adulteró, o sea, David tomó para sí la esposa de otro hombre, eso es adulterio. Y eso indiscutiblemente está escrito y uno dice, hombre,
Pero luego, como si eso fuera poco, asesinó, planeó y aunque no lo ejecutó con sus manos, él fue el autor intelectual del asesinato del esposo de esta mujer, ¿cierto? Entonces, uno lee este texto y uno dice, no, pues aquí no hay nada que ver. O sea, es un tipo que es adúltero y es asesino. Entonces uno lee lo que David hizo y uno dice, ah, no, yo no soy nada de eso. Yo me hago a un lado. O sea, este texto no tiene nada que decirme a mí. Yo no me vivo metido en ese tipo de cosas. Pero creo que el texto tiene algunos elementos que nos pueden ayudar a tomar decisiones en aquellos puntos que yo he llamado las zonas grises. ¿Sí? Porque otra vez, cuando usted está frente a lo blanco, frente a lo negro, usted dice, ah, no, esto se puede hacer y esto no se puede hacer, punto. Pero cuando estamos frente a esas zonas como grises, ¿no? Y uno lee el decálogo, los 10 mandamientos, y uno dice, ah, está claro, ¿cierto? No matarás, no codiciarás, no sé qué, sí, ahí está, lo que yo no debo hacer o lo que sí debo hacer. Pero es curioso, usted lee el decálogo, usted se encuentra con un mandamiento que dice, no matarás. Ay, yo no he matado a nadie. Pero luego el mismo Jesús dice, ojo, el mismo Jesús dice que cuando menosprecias de cierta forma a tu hermano, lo estás asesinando. Entonces uno dice, uy, pero entonces, espere, ¿cierto? O uno en el decálogo dice, no adulterarás, no tomarás la mujer de tu prójimo. Ah, no, yo no he tomado. Pero resulta que luego el Señor dice que una persona puede adulterar sin necesariamente meterse en la cama. ¿Sí? Porque si la deseas, la codicias en tu corazón, ya adulteraste con ella. Tú dices, miércale, esto se complica, ¿cierto? O sea, y el asunto no es tan sencillo, ¿sí ves? Y vuelvo y repito, un ejemplo bastante relevante es este que le mencionaba, que ha sido el tema, y lo menciono porque lo he visto en varias iglesias que han hecho esfuerzos muy bonitos de debates con jóvenes y todo, de cuál sería una posición. ¿Puede un cristiano, por ejemplo, participar en protestas sociales y todo lo demás? Y vuelvo y digo, ojalá hubiese en la Biblia una concordancia donde uno buscara protestas, ¿cierto? Y dijera, ah, bueno, ¿en qué casos sí, en qué casos no? ¿Hasta dónde puedo salir? ¿Cuántas cuadras puedo caminar? ¿Cierto? ¿Qué puedo gritar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cierto? Pero no. O que simplemente me dijera, definitivamente sí, o decididamente no. Ay, no, sabe, un cristiano no puede, o un cristiano sí puede, vea, la Biblia lo dice. No, pero aquí no hay nada. Entonces, voy a citar este ejemplo, repito, por lo relevante que es a raíz de lo que estamos viviendo hoy. Frente a este tema de las protestas, hemos escuchado voces que condenan la pasividad de la iglesia al sustraerse de las movilizaciones. Incluso han citado la escritura para señalar a la iglesia, una iglesia pasiva que no se mete en los problemas sociales, y estamos para eso. Pero hay otros de la misma iglesia que enfatizan que es que la iglesia solo está llamada a interceder. El papel de la iglesia es interceder, que vamos a ir a marchar por allá, no, hay que interceder. Incluso hay algunos más osados que, citando por ejemplo la pedrada de David a Goliat, ¿sí? Mencionan que a veces la iglesia debe tirar piedras para que las situaciones cambien, como sucedió en ese momento, ¿cierto? La pedrada de David a Goliat hizo que la situación cambiara para el pueblo de Dios. ¿Ves? O sea, lo leí en una de estas cosas, publicaciones de redes sociales, invitando a la iglesia que a veces hay que coger las piedras también, porque mire, David cambió la situación del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo nos ayudaría un capítulo en alguna de las cartas paulinas por allá sobre protestas sociales, para evitar tantas ambigüedades y tantas cosas raras, ¿cierto? Pero no lo hay. Entonces yo necesito tener claro desde la escritura
¿Cómo debo actuar frente a cualquier circunstancia? Y otra vez, estoy citando este ejemplo por lo relevante que es, pero opera para cualquier circunstancia. ¿Cómo actúo, cierto? Escuche, estamos frente a un sistema que una de las invitaciones principales del sistema es que haz todo lo que puedas. ¿Sí? No te cohibas. Si tú lo puedes lograr, hazlo, ¿cierto? Nota que la gran mayoría de campañas publicitarias usan expresiones invitando al consumidor a que haga, a que no se cohíba, a que dé rienda suelta a lo que puede hacer. Si tú lo puedes hacer, hazlo, porque esta vida es corta, porque mira y no sé qué y todo lo demás. Incluso una de las más exitosas campañas publicitarias de las últimas décadas es la de este artículo, esta marca de prendas deportivas y artículos deportivos, la marca Nike, ¿no? Y es muy interesante porque yo no sé qué cantidad de premios tiene esta campaña publicitaria, que simplemente tiene una expresión cortica que más o menos literalmente traduciría, simplemente hazlo. Nota, ¿por qué tiene tanto éxito una campaña publicitaria de estas? Porque está resumiendo en esa expresión uno de los más poderosos valores de este sistema. Simplemente hazlo. Para todo. Si te encontraste un papayazo con tal cosa, hazlo. Si te encontraste tal cosa, hazlo. Si hay la oportunidad de eso, hazlo. ¿Sí ves? Entonces, ¿cuál es el patrón del sistema frente a lo que debes hacer? Si tienes la oportunidad, simplemente hazlo. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que el lenguaje cristiano se ha llenado de expresiones similares a estas. Por ejemplo, si lo puedes ver, lo puedes tener. ¿Sí ves? Entonces uno dice, bueno, espere, pero sí es cierto, sí es bíblico, sí, y si lo puedes contemplar en tus sueños, lo puedes hacer en la realidad. Y son expresiones, es más, simplemente póngalas en YouTube y verá la cantidad de sermones que aparecen ahí con ese nombre, con nombres como esos, de cualquier cantidad de predicadores, de pronto hasta algún pastor en Sinales, alguna cosa así, ¿cierto? Si lo pisas será tuyo, ¿no? Y cosas, otra vez, pastor, pero eso está en la escritura. Sí, pero ¿bajo qué contexto lo hacemos, cierto? Entonces una persona se obsesiona con un automóvil Ferrari porque lo vio. No, yo no había visto esos carros. No. Entonces uno piensa, bueno, ¿hasta qué punto este tipo de expresiones tienen que tener otro filtro, por así decirlo? Y todas estas expresiones que les he citado se pueden justificar desde la escritura. Todas. Entonces la pregunta sería, ¿no hay límite? Porque uno podría hablar con David y David le dice, sí, está bien, esa señora era esposa de otro tipo, pero es que yo soy el rey. Y los reyes pueden disponer de todo lo que hay en el reino. Y escuche, cualquier rey de otra nación le hubiera dicho, claro, así es. No, pero espere, es que este es el reino de Dios. Entonces, ¿será que no encontramos en la escritura algún principio rector que mantenga todo lo que hacemos en el cauce de honrar a Dios y que nos libre de cualquier peligro de ofenderlo, para que cuando Dios vea lo que tú haces no se desagrade, sino que se alegre? Recuerda, lo que tú eres alegra el corazón de Dios, pero lo que tú haces es seguido por su mirada todo el tiempo. Y bueno,
Vamos, observe el versículo 1, segundo de Samuel, versículo 1, capítulo 11, versículo 1, perdón. Porque quiero que empecemos a identificar algún principio rector que nos ayude a poder dirimir nuestras acciones y poderlas desarrollar en el marco de aquello que es en el nombre de Dios y para honra y gloria de Él. Amén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Note ese versículo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y David se quedó en Jerusalén. Ahora, cuando usted lee un encabezado como el de nuestra reflexión en esta mañana, yo debo hacer todo en el nombre de Dios y para la honra y gloria de Él, eso suena espectacular, ¿cierto? Muy piadoso. Pero la idea es, bueno, ¿y en la práctica cómo es? Y quiero proponerte un esquema sencillo para que cada acción que tú vas a realizar puedas hacerle un pequeño test, una pequeña evaluación, como para ver si encaja en esta propuesta de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la primera cosa que yo debo tener en cuenta? Lo primero, nunca se te olvide quién eres. Nunca se te olvide quién eres. Pastor, pero estamos hablando de hacer, no de ser. Sí. Pero recuerda lo que te dije al iniciar. Yo actúo en respuesta a lo que soy. Por eso es prioritario que yo tenga claro quién soy. La primera cosa. Yo no puedo olvidar quién soy. A propósito, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Qué más? Ahí. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, herederos de todo lo que Dios tiene, ciudadanos del reino de los cielos, bendecidos, no necesitados, establecidos en Cristo para transformar las circunstancias y enviados al mundo para hacer la manifestación de su gloria. Yo no puedo olvidar quién soy. No importa dónde esté, no importa la circunstancia que esté atravesando. Y es que el país está en medio de un momento y esto sí. La iglesia juega un rol protagónico en el orden social, pero no puede olvidar quién es. No puedo olvidar quién es. Y si esto es lo que Dios enfatiza, yo debo recordarlo. Recuerda, en lo que hemos visto hasta ahora, el énfasis fundamental de Dios ha estado en el ser. En el ser por encima del hacer. Porque nosotros debemos actuar conforme a lo que somos, no a lo que todo el mundo hace, no a lo que todo el mundo espera. Yo soy un hijo de Dios y esa es mi identidad. Yo soy un ciudadano del reino por encima de ser un ciudadano colombiano. ¿Ves? Yo soy un ciudadano de Colombia, pero hay una identidad que está por encima de esa. Yo soy un trabajador que tiene derechos que reclamar, claro que sí. Yo soy un estudiante que soy inconforme con el sistema, claro que sí. Pero eres un trabajador, eres un padre de familia, eres un empresario, eres un estudiante, pero por encima de todo eso,
eres un hijo de Dios. Yo soy una mujer que han estigmatizado a las mujeres y sus derechos. Sí, pero eres una mujer de reino, una hija de Dios. Antes de cualquier asignación que ejerzamos, no se nos puede olvidar lo que somos. Entonces, y pastor, ¿y eso a qué viene? Mira, tú eres un estudiante y en este momento los estudiantes están, sí, listo, puedes reclamar tus derechos y todo lo demás y esto y lo otro. Pero es que en este momento todos los estudiantes están haciendo esto y lo otro y no sé qué. Sí, pero es que tú no eres un estudiante como todos los estudiantes. Tú eres un estudiante que es hijo de Dios. Es que las mujeres nos estamos levantando a reclamar. Sí, tú eres una mujer que probablemente está en esa franja donde sus derechos han sido vulnerados y todo lo demás. Pero eres una hija de Dios. Y eso está por encima de todo. David es el rey. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en ese episodio doloroso de su vida, se le olvidó quién era. En ese episodio oscuro de su vida, a David se le olvidó quién era. David actuó como rey de Israel, pero se le olvidó que primero era rey para Dios. ¿Ves la diferencia? David pudo decir, es que así actúan todos los reyes. Vaya, mire el rey de Tiro, el rey de los filisteos, el rey de Sidón, el rey de los amonitas. Ellos hacen eso. Ven una mujer que les gusta y la cogen porque es que ellos pueden disponer de todo. Sí. Así hace el rey de una nación, pero así no hace un rey para Dios. ¿Ves la diferencia de lo que quiero enfatizar? O por qué quiero enfatizar que la primera cosa que yo debo recordar todo el tiempo es quién soy. ¿Quién soy? Y viene lo segundo, que es una consecuencia directa de lo primero. Y ya no hay más que decir. Entonces recuerda primero, nunca se te olvide quién eres. Y segundo, si tú tienes claro quién eres, tienes que actuar conforme a lo que eres. Tienes que actuar conforme a lo que eres. Y es muy interesante porque el escritor incluye, cuando uno lee ahorita vamos a leer el texto, pero cuando uno lee el capítulo 11 de David, uno se centra en todos los detalles de cómo la mujer, que el adulterio, que cómo el complot del asesinato y todo esto. Pero yo les confieso algo, este versículo 1 es el versículo más importante de todo el relato. Y el escritor lo incluye para mostrarnos que el principio que David descuidó fue el que desencadenó la tragedia. David se olvidó de quién era y dejó de actuar conforme a lo que era. Y eso precipitó el resto. En este caso fue adulterio y asesinato, pero pudo ser cualquier otra cosa. Y note otra vez el texto, note el versículo 1 otra vez. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá. Pero yo le hago una pregunta. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, ¿dónde debía estar el rey de Israel? No necesita uno mucho, ¿cómo es que? Razonamiento. Sí, eso no. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, el rey de Israel debe estar en la guerra. Por eso el escritor se toma el trabajo de, antes de contarnos todo lo que pasó, el detonante de lo que pasó fue este. David se quedó en Jerusalén. Y es interesante porque esa expresión está después de un pero. Recuerda lo que hemos aprendido aquí en casa. Lo importante está después del pero.
Pero David se quedó en Jerusalén. David era rey y como rey debía cumplir una asignación real. En cualquier otro momento él podía enviar a alguien que lo reemplazara. En cualquier otro momento él podría darse el lujo de dedicarse al ocio, al descanso. Pero ese era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. Y él debía estar en la guerra. No es pecado quedarse en Jerusalén. Es pecado actuar en disonancia a lo que yo soy. ¿La cogiste? No es pecado hacer determinadas cosas, pero es pecado cuando tú no estás actuando conforme a lo que tú eres. Podríamos decir que un hijo de Dios puede expresar su inconformidad y hacerlo en forma de protesta. Finalmente todos queremos que nuestro entorno mejore, aunque sabemos que ese entorno es temporal, pues estamos aquí para hacer bendición y para ser instrumentos de transformación. Entonces un hijo de Dios podría eventualmente participar en expresar su inconformidad, participar de una protesta y todo lo demás. Pero si en medio de esa protesta surgen expresiones de agresión, de violencia hacia otras personas, cualquiera que sea, yo no puedo seguir unido a eso, porque eso no corresponde a lo que yo soy. ¿Ves? Entonces, no es pecado expresar mi inconformidad ante una protesta. Yo creo que no. Pero sí es pecado. Sí es pecado en medio de una protesta actuar diferente a como yo soy. ¿Ves el punto que quiero enfatizar? O sea, el adulterio, el asesinato, todo lo demás y esto, pero lo que desató todo es que por un momento David se olvidó de quién era y dejó de actuar conforme a lo que era. Esa es la razón por la cual un médico cristiano no realiza un aborto. Él profesionalmente tiene la capacidad de hacerlo, los conocimientos para hacerlo, pero aunque es un médico, él no puede olvidarse que primero es un hijo de Dios. ¿Ves? Que es un provida, que no, aquí no tiene nada que ver, que está identificado con los provida, no, aquí él tiene que tener claro que él es un hijo de Dios, punto. Y esto va más allá de su asignación profesional. Él es médico, él tiene que recordar su asignación real, él es hijo de Dios. ¿Ves? Esta es la razón por la cual un contador no maquilla un ejercicio contable. Él sabe cómo hacerlo. Él ha estudiado y tiene la forma de hacerlo y todo lo demás. Pero su identidad como hijo de Dios no se lo permite. ¿Cómo actúan los médicos, los contadores, los albañiles, los negociantes, los ingenieros, los calculistas? ¿Cómo actúas tú en cierta circunstancia en particular? La primera cosa que tienes que recordar es quién eres. Y luego preguntarte, ¿cómo actúa un hijo de Dios frente a esto? ¿Esto es algo que un hijo de Dios haría? ¿Esto es algo que al hacerlo estoy honrando el nombre de Dios? ¿Se puede sacar a la luz lo que tú haces para mostrarlo como ejemplo de honra y gloria al nombre de Dios? Si es así, sigue adelante. Si no, es mejor que te evalúes otra vez. Y ahora sí, echémosle una miradita al texto, que yo sé que allí, bueno, pero vamos a hablar de eso.
Bueno, ya esto era todo lo que teníamos que decir, pero quiero que miremos el resto del texto, porque creo que la lectura es obligatoria. Ubíquese ahí en el capítulo 11, mira el siguiente versículo, verso 2. Y usted va, mientras leemos, usted se va a dar cuenta que nada de esto hubiera pasado si él recuerda quién es y actúa conforme a lo que es. Yo soy el rey de Israel y esta es la época en que todos los reyes salen a la guerra. Me voy. Punto. Ya. Nada de esto hubiera pasado. Versículo 2. Sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. No es pecado tener un día de descanso. No, pero es que es pecado que estás desobedeciendo lo que te toca hacer. Después digo algo mejor. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame Urías Eteo, el esposo de la señora. Y Joab envió a Urías a David, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real, de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no descendió a la casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David. Escuche la respuesta de Urías. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y yo había de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Yo digo, ¿cómo se sentiría David? Es impresionante cómo el texto nos muestra la rectitud de Urías en contraste con la perversidad de David. Porque David lo llama para achacarle el hijo que está esperando para que duerma con la mujer y ya. Pero es impresionante. ¿Cómo voy a dormir con mi mujer? Es que allá mis compañeros están en guerra, si ni el arca tiene una casa. Voy a ponerme yo a dormir con mi mujer. No. Sin embargo, David no se rinde. Verso 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su cama, ni borracho aceptó o quebrantó su convicción. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en un lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes,
Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. O sea, cuando uno lee este pasaje, a uno le cuesta trabajo pensar que estamos hablando de David, el que hemos venido siguiendo a lo largo de varias semanas ya, ese tipo que todos quisiéramos ser como David. Y cuando uno lee este texto, dice, no, Señor, perdóname, yo no. Porque es que ya el asunto se torna demencial ya. O sea, este tipo diseña el plan para matarlo y manda la sentencia con él mismo. O sea, esto ya... Verso 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen hacer, lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? Está citando un episodio en Jueces donde el ejército se acerca y alguien deja caer algo y mata a uno de los hijos de Gedeón. Verso: ¿por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Mire lo que pasa aquí. Joab está presuponiendo que David se va a poner bravo porque murieron algunos hombres. Pero mire la respuesta de David, verso 25. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Vuelvo y repito, es que cuesta trabajo pensar que este es David, ese hombre tan sensible, tan... Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El texto registra que David paseaba cuando debía estar combatiendo, que vio y preguntó, pero no le importó la respuesta que le dieron, porque cuando David preguntó por ella le dijeron: es la mujer de Urías, pero no le importó la respuesta. No era una mujer soltera, no era una mujer viuda, era una mujer casada, David, incluso casada con uno de sus guerreros. El rey podía tomar las mujeres que quisiera, pero esa no, porque era casada. David y es muy interesante, porque David, cuando llegó a ser rey, reclamó a su mujer. ¿Recuerdan que una de las primeras cosas que David hizo cuando fue rey? Pidió que le trajeran a Mical, la hija de Saúl. Pero Saúl ya se la había dado a otro hombre. Pero David la reclamó, ¿por qué? Porque había sido su esposa primero. Sí, ahora era esposa de otro hombre, pero había sido su esposa primero. Y la reclamó. Y este tipo que se para a reclamar a su esposa, no le tiembla la mano para coger la esposa de otro. No es grave pasear por la terraza de un palacio
Es grave pasear por la terraza de un palacio cuando deberías estar combatiendo. Es inevitable mirar desde la terraza a una mujer. Lo grave es que la estás viendo de un lugar donde no deberías estar. David no debería estar viendo a una mujer, sino mirando a los ejércitos enemigos y tratando de ver cómo derrotarlos. En el tiempo en que David debía estar tomando ciudades enemigas en el nombre del Dios de Israel, está tomando mujeres ajenas para satisfacer su apetito carnal. Cuando dejó de actuar de acuerdo a lo que era el declive pecaminoso, fue de proporciones gigantescas. Escuche esto: ocio. Un ocio que se convirtió en codicia. La codicia dio lugar al adulterio. El adulterio generó un complot maquiavélico y el desenlace fue frío, calculado y cínico. Un asesinato. Y escuche, no solo murió Joab, no solo murió Urías, murieron otros hombres cuyas vidas ni le importaron al rey. ¿Por qué te estoy mencionando esto en el marco de esta temática? Porque hay aspectos en los que no tengo todos los detalles de cómo debo actuar, porque hay situaciones particulares que no están especificadas en la Escritura, pero yo debo partir de lo que sí está escrito. Me explico. Por ejemplo, si David hubiera hecho lo que debían hacer todos los reyes en esa época, nunca se había visto envuelto en esa situación. Volvamos al tema, al ejemplo inicial que te puse. Debemos participar en protestas. La Escritura no habla de protestas. No tenemos un capítulo de si la iglesia debe participar en protestas o no. Pero la Escritura sí me llama a interceder por la nación en la que estoy. Amén. La Escritura sí me llama a orar por las autoridades que Él ha puesto o ha permitido. Amén. Entonces, si yo hago lo que está escrito, voy a tener claridad de Dios para saber cómo actuar frente a lo que no está escrito. Amén. O sea, mejor dicho, ya lo voy a decir de frente. Es inconcebible que un cristiano participe en una protesta si primero no ha doblado rodillas orando por la nación y por las autoridades. O sea, tú no puedes como cristiano pasar 4 horas de tu día caminando si ni siquiera has estado un par de horas de rodillas orando por la nación. Porque es desde lo que está escrito que yo recibo claridad frente a lo que no está ahí. David ni siquiera se hubiera visto envuelto en estas situaciones si hubiera hecho lo que estaba escrito para los reyes en esa época en particular. Yo no sé cómo invertir este dinero, es que yo no sé si me compro este carro de lujo, ¿será que ofendo al Señor y esto y lo otro? Mira, escúchame esto, el Señor no se ofende por eso, créeme. Ahora, qué rico que la Escritura tuviera un capítulo que dijera un cristiano hasta qué monto puede comprar un carro, de qué marcas pueden ser, para que esto, para que... No. Pero si está escrito, ¿qué es lo primero que debes hacer con tu salario cuando lo recibes? Si está escrito, ¿cómo debes ejercer la generosidad frente a los que
necesitan ver la gracia de Dios a través de lo que tú... Bueno, si tú has hecho lo que está escrito, vas a tener claridad o libertad para hacer. Porque hay gente que dice, uy, terrible, mire ese en el carro que anda, oiga, no sé. O sea, ¿por qué juzgas? Búscame dónde dice la escritura que no puede andar en un carro de eso un hijo de Dios. Pero vuelvo y te repito, tú estás manejando tus finanzas desde lo que está escrito. Porque otra vez, ojalá la Biblia dijera en qué barrios debemos vivir los cristianos o en qué barrios no. No, en qué estrato puede vivir un cristiano y en qué estrato no. No hay nada de eso. No sé si me estoy haciendo entender con lo que quiero decirte. De pronto tú dices, es difícil saber si Dios le agrada que yo compre esto o aquello, que use mi dinero en esto o en aquello. No. Pero haz lo obvio, lo que está escrito. Y entonces alcanzarás sabiduría para decidir sobre lo que no está escrito. ¿Ves? Había algo escrito para los reyes que David no hizo. No se te olvide esto. Tus acciones solo pueden tener una única razón de ser. Solo pueden tener una única razón de ser: que Dios sea honrado y glorificado. Punto. Esa es la única razón de ser que mis acciones pueden tener, cualquiera que sea. ¿Será que Dios ofende que no vaya para Cancún con mi familia? No, yo te aseguro que no. Salvo si lo estás haciendo con los impuestos que debiste pagar. ¿Sí ves? Porque Dios te pide que cumplas con la nación en la que estás, con él. Entonces, otra vez, te estás yendo a vacaciones a Cancún con un dinero que no es tuyo. Entonces el pecado necesita Cancún con tu familia. Ojalá fuéramos todos. Esta próxima reunión la otra semana la hagamos en Cancún todos allá. Otra vez, el pecado no necesita Cancún con tu familia. El pecado es que te estás yendo con un dinero que no es tuyo. Ese es el dinero con que debías pagar los impuestos. ¿Ves lo que te quiero decir? O sea, hay esas cosas donde no hay nada escrito tocante a eso. No, pues haz lo que es obvio. Haz lo que sí está escrito. Y vas a encontrar sabiduría frente a lo que no está escrito. Si tú todo lo haces en el nombre de Dios, para su honra y su gloria, sin duda, eso que haces será agradable a sus ojos y alegrará su corazón. En el reino, todo lo hacemos en nombre de Dios y para la honra y gloria de Él. Todo. No es simplemente cantar. No es simplemente ayudar a otro. No es simplemente venir a la iglesia, evangelizar a alguien. Todo. Tú sabes qué cosas en el ejercicio de tu profesión no debes hacer. Aquellas que desagradan a Dios. Dios miró lo que David hizo y eso no agradó su corazón. Es muy interesante. Dios puede mirar
la misma acción en dos personas distintas. Y puede que con una se complazca y con otra se desagrade. La misma acción. Con una se complazca, el ejemplo que te ponía ahora. Tú puedes salir a protestar, está bien, es un legítimo derecho. Pero el otro hermano que también salió a protestar, de pronto se ve envuelto en arengas, ofendiendo a unas personas y ejerciendo violencia contra otros. Ambos están protestando, pero el uno salió a protestar después de haberse arrodillado a orar, pidiendo la bendición de Dios por la nación, y el otro sencillamente respondiendo a lo que todo el mundo hace. Tú no eres como todo el mundo, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. David actuó como el rey de Israel, pero se olvidó que primero él era rey para Dios. Y eso es lo que tú y yo somos. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Qué complicado resulta a veces, Señor, decidir sobre cosas que no están escritas, que no están específicamente consignadas en la palabra. Pero hoy, Señor, queremos que la orientación de tu palabra nos ayude para que de aquí en adelante todo cuanto hagamos, todo, no hay un capítulo en la escritura que diga qué películas puedo ver, cuántas X debe tener la película que puedo ver, en qué tipo de conversaciones puedo participar, qué cosas debo comprar o no, en qué negocio debo invertir o no, dónde puedo ir o no. No existiría una lista lo suficientemente larga que contemplara todos los detalles de lo que nos enfrentamos día a día. Pero si yo tengo claro quién soy y me propongo actuar conforme a lo que soy, yo voy a tener el respaldo de Dios para que todo lo que haga honre y glorifique su nombre. Nosotros existimos para que tu nombre sea honrado, glorificado y conocido en medio de este sistema, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Danos la sabiduría que viene de ti para que nuestras acciones, desde las más triviales hasta las más trascendentales, quizás el chico que está pensando hasta dónde, sí, la escritura dice que no me debo acostar con mi novia, pero hasta dónde puedo llegar. Quizás aquel que está pensando si puede invertir su dinero en esto o en aquello. Aquel que está pensando con quién va a compartir su vida. Aquel que está pensando dónde ubicarse para vivir. Todo el tiempo, Señor, estamos enfrentando decisiones que se cristalizan a través de acciones, Señor. Queremos ser fieles a lo que está escrito, Señor, para recibir la sabiduría de ti frente a lo que no está escrito. Eso que David hizo desagradó al Señor.
Quizás muchas de las cosas que tú y yo hemos hecho ha sido desagradable a los ojos de Dios. Pero este es un bonito momento para decirle: Señor, perdóname. Escúchame, Dios se alegra con lo que tú eres, pero quiere agradarse de lo que tú haces. Dile al Señor: yo quiero que mis acciones agraden tu corazón, traigan honor a tu nombre, y que aún la gente a mi alrededor pueda reconocerte a ti a través de lo que yo hago.